¿Qué tal, amigos de Diversión con Vinilos? Bueno, pues como veis, hoy hemos empezado con música y hemos empezado con nada más y nada menos que con el Vals for Debbie, que es la pieza que da título al disco que vamos a ver en este programa, que es el famosísimo Vals for Debbie de Bill Evans. Y diréis, ¿quién es este apuesto galán que nos acompaña hoy aquí en el programa? Pues vamos a ver. Esto, ¿veis lo que es esto? Esto es un lápiz. Ir corriendo a por un lápiz para apuntar el nombre de este señor. Este señor es César Saura, es un maestro del piano. Hola, ¿qué aquí tal? un amiguete que no yo desde que era así. Y vamos, el tío lo peta. Con el trío tuyo, trío que él toca el piano, el Cygnus Trio. Sí, música clásica. Música clásica, Porque pero hoy estamos vamos, con el jazz, pero- aquí César le pega a todo. Y vamos a hablar de Bill Evans. Y además vamos a hablar y vamos a tocar un poco de Bill Evans. Y bueno, Bill Evans, pianista, yo creo que vamos inigualable, ¿no? En el mundo del jazz. De las grandes influencias en pianistas de jazz desde que llegó él, toda la segunda mitad del siglo XX y aún hoy. Yo creo que, o sea, hasta el momento que llegó Bill Evans al jazz, el piano era sobre todo más rítmico que lo que es melódico o armónico, ¿no? Y Bill Evans cambió un poco eso, ¿no? Además de todas las influencias en lo que es el jazz modal. Pero Bill Evans, o sea, la parte rítmica del piano la deja como un poco de lado. Buah, es que lo que pasa con Bill Evans es que abarca tanto que te puedes concentrar tanto en su sofisticación armónica como en su invención melódica, pero luego yo creo que también rítmicamente, en cuanto a polirritmias y tal, entra en cosas muy complejas y muy sofisticadas en sus solos e incluso en sus composiciones. Sí, me refiero también a que lo que es que no se limita a hacer del piano un instrumento rítmico, ¿no? No, Sino hombre, no, que desde luego. él efectivamente Desde hace luego sus... tiene una paleta. Exacto, mucho más amplia, mucho más compleja, ¿no? Y luego, pues la verdad es que es un pianista que efectivamente ha creado escuela, y no solo ha creado escuela, sino que, bueno, pues otros pianistas como por ejemplo Keith Jarrett, yo creo Sí. que beben directamente de su Chick de su Corea influencia. también. Chick Corea, muy bien. Brad Meldau también ha reconocido Sí, las influencias tantísimos, de sí, sí, Bill sí. Evans. Bill Evans fue un caso curioso en la historia del jazz, un pianista nacido en 1929 y fallecido en 1980 con tan solo 50 y pocos años, por todos sus problemas de adicción, ¿no? Al alcohol y a la heroína, ¿no? Gran tragedia. Sí. Y fue un caso curioso también porque a diferencia de muchos pianistas, la mayoría negros y de ambientes más bien humildes, Bill Evans fue todo lo contrario, fue una persona, es un blanco, criado en un entorno burgués, empezó estudiando flauta, privilegiado para lo que eran sus colegas, sí. y sin embargo él quiso meterse dentro del mundo del jazz, pero no meterse como bueno, pues como hacían otros músicos, ¿no? Lo que era el West Coast, que era más el jazz para blancos, ¿no? De la parte de California y tal, sino que se fue a Nueva York y allí se mezcló con todos los grandes de la época. Y bueno, por ejemplo, estuvo con el contrabajista con Charlie Mingus. Sí. Estuvo luego en el grupo de Miles Davis. Y con Miles Davis hizo quizás el disco más famoso de la historia del jazz, Kind of Blue. el Kind of Blue, del cual el propio Miles Davis reconoce el peso que tuvo Bill Evans en toda la parte, sobre todo armónica, ¿no? La verdad es que el sonido del disco está impregnado por esos voicings, esas armonías en el piano y esa sensibilidad estética de Bill Evans.
Y luego otra de las grandes aportaciones de Bill Evans, por las que más se le reconoce, además de lo que es su influencia en el piano, fue en el trío de jazz, ¿no? Hasta el momento que llegó Bill Evans, el trío de jazz era básicamente el piano y luego el contrabajo y la batería un poco acompañantes, ¿no? Y Bill Evans cambió eso radicalmente. Sí que es verdad que en todo el trabajo de Bill Evans, en todos sus discos, la interacción con los otros dos músicos en el trío pasa a primer plano, con una importancia enorme. Sí, sí, no, en vez de basarse tanto en lo que son los solos, se basa más en lo que es el diálogo, ¿no? Entre los distintos instrumentos, van dándose la voz, van un poco alternándose, y eso es una de las grandes aportaciones por las que también se conoce a Bill Evans. Y bueno, uno de sus tríos más famosos, quizás el trío, la madre de los tríos, podríamos decir, fue el que formó con el contrabajista Scott LaFaro y con el baterista, hostia, no Paul Motian. Paul Motian, muy bien, hostia, se me había olvidado. Es que además Scott LaFaro y Bill Evans eran dos genios tan enormes que, pese a que Paul Motian es un baterista de primera categoría, queda como muy a la sombra, ¿no?, de ellos dos. Es que a mí además la figura de Scott LaFaro me parece un genio absoluto. También como compositor, vamos a escuchar ahora Jade Visions, pero también obras como Glorious Step tienen un montón de estándares que son una pasada como composición. Y como bajista, es que el sonido, la creatividad que tiene él, la inventiva es increíble. Pues vamos a ir esa Jade Visions, que no está en Vals for Debbie, está en el Sunday on the Village Vanguard, pero vamos a escucharlo, un fragmento de Jade Visions de Scott LaFaro. Una pasada, ¿eh? Y bueno, la verdad es que este trío de Bill Evans, el trío de Bill Evans, sacaron 4 discos, ¿no? El Portishead Jazz, el Explorations, y luego 2 discos que fueron de un concierto que dio en el Village Vanguard de Nueva York. Y bueno, ahí es donde pasó un poco la tragedia, ¿no? Que Scott LaFaro, con solo 25 años, estampó con el coche y falleció poco después de ese concierto. Y ya los 2 discos que sacaron del concierto, tanto el Sunday on the Village Vanguard como el Vals for Debbie, fueron ya póstumos con Scott LaFaro ya fallecido. De hecho, bueno, el Sunday on the Village Vanguard es considerado como uno de los discos más importantes de la historia del jazz, pero también se dice que es un disco que está muy dedicado, es casi un homenaje a Scott LaFaro, porque cogieron las composiciones en las que más peso tenía Scott LaFaro, e incluso, por ejemplo, este Jade Visions,
Y sin embargo, Vals for Debbie, que es el segundo de los discos de ese concierto, es un disco más homogéneo, es un disco en el que se encuentran tanto estándares apabullantes, ¿no? como composiciones propias, como el Milestones de Miles Davis o el propio Vals for Debbie de Bill Evans. Y en cuanto a lo que estabas diciendo de Scott LaFaro y su repentina muerte poco después de este concierto, decir que Bill Evans después pasó unos meses absolutamente devastado. Un año prácticamente, sin tocar nada. Modo zombie total. Sí, incluso se decía que se le vio por la calle vestido con las ropas de Scott LaFaro. O sea, el tío se trastornó absolutamente. Hasta que volvió a recuperarse, ¿no? Luego ya se montó otro trío con Chuck Israels, o bueno, luego también otro contrabajista. Con Eddie Gómez estuvo mucho tiempo también después. Montó varios tríos y la verdad es que volvió a recuperar parte de su fama, pero nunca fue lo mismo que con el trío que montó con Scott LaFaro y con Paul Motion. Había una química única en ese mucha química, y eso se refleja en este disco, en este Vals for Debbie. Y bueno, pues para concluirlo vamos a escuchar parte de otro de los estándares que grabaron, que vamos a tocar aquí, que es My Foolish Heart, que es una composición de Washington y Young, un estándar que aquí Bill Evans básicamente lo transmuta. Sí. Lo transmuta, crea ahí unas armonías, unos ritmos entrelazados con las armonías, que es absolutamente una pasada. Bueno, César, gracias por venir aquí al programa. Un placer, me lo he pasado genial. Pues lo dicho, aquí con César Saura, a disfrutar de Bill Evans, disfrutar de la música, disfrutar de Diversión con Vinilos. Nos vemos en el próximo programa. Chao.